Muy buenas noches, mi nombre es Sandra Milena Castro, soy estudiante del quinto semestre del programa Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es ordenación documental y este trabajo es para la materia de ordenación documental para unidad número 2 para el docente Edwin Alonso Cruz Sosa. Bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es la ordenación documental. Retomando un poco qué es la ordenación documental, podemos decir que es ese proceso de organización y clasificación de los documentos. ¿Cómo se hace? Esto se hace de una manera sistemática y coherente con el fin de facilitar el acceso a recuperación de la información, ¿cierto? Y una gestión eficiente de los documentos. Este es un proceso que es fundamental en la gestión de documentos de archivo, ya que ayuda a mantener el orden y la estructura de la información, lo que a su vez facilita la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Ahora bien, continuamos con la segunda pregunta, que es cómo se lleva a cabo la ordenación documental al interior de los expedientes. Dentro de este trabajo estamos viendo unas imágenes que fueron tomadas en el archivo de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, donde me permitieron hacer un trabajo de campo, una visita de campo, revisar esos archivos, revisar las carpetas, cómo tienen rotuladas las cajas, cómo está almacenada la información, cuál es su temperatura y demás. Bueno, retomando la pregunta, la ordenación determina qué documento va primero y cuáles van después. Es decir, este proceso es el que se realiza cuando se unen y se relacionan las unidades documentales de una serie, así como los tipos documentales al interior de los expedientes, según un criterio predeterminado. Y podemos decir que esta ordenación documental al interior de los expedientes se lleva a cabo siguiendo una serie de pasos o procesos. Dentro de los procesos encontramos la identificación del expediente, cómo vamos a hacer esa clasificación de los documentos, vamos a mirar cómo darle ese orden cronológico u orden alfabético o un orden alfanumérico. Bueno, en cuanto a la siguiente pregunta, que es ¿qué es una serie documental? Podemos decir que es la que está integrada por documentos resultados de la acción repetida o de las acciones que se generan continuamente dentro de las unidades, ¿cierto? Lo que generan los procesos y procedimientos administrativos o técnicos dentro de las oficinas. Generalmente están formados por los mismos tipos documentales u unidades documentales. ¿Qué quiere decir esto? Donde representan unos asuntos similares generando como resultado una información y este tipo de información es seriada. Ahora continuamos con la pregunta número 4. Esta pregunta dice, ¿en qué consisten las series documentales simples y cuáles son los pasos metodológicos para la ordenación? Bueno, estas series documentales están conformadas por unidades documentales simples o tipos documentales donde cada una es independiente de las otras unidades documentales, ¿cierto? Estas son suficientes en sí mismas en cuanto al contenido que tienen, eh, aunque comprenden en sí los mismos rangos estructurales o rangos formales. Las áreas documentales simples son similares y se colocan sistemáticamente, unos a continuación de otras, pero ningún documento tiene relación con el anterior ni con el siguiente. El contenido de cada uno es particular y la información que encontramos allí es información diversa. Continuamos con la pregunta número 5 que dice, ¿qué son las series o unidades documentales complejas
¿Y cuáles son los pasos metodológicos para la ordenación? Estas series complejas son conformadas comúnmente por expedientes, ¿cierto? Cada uno está compuesto por varios tipos de documentos diferentes entre los que están ahí, pero relacionados debido a un trámite determinado. Cada expediente que encontramos allí es diferente del otro de su misma serie y por lo general se almacenan en unidades de conservación, o sea, en carpetas. Estas carpetas son carpetas cuatro aletas y esta información debe estar separada. Cabe resaltar que existen algunos expedientes que son de gran volumen, o sea, son información que tienen mucho contenido, ¿cierto? Que se deben dividir ubicándolos en diferentes unidades de conservación. Algunos ejemplos de ellos encontramos unidades documentales complejas con, ejemplo, contratos, las órdenes de pago, las historias laborales, encontramos historias clínicas, encontramos investigaciones disciplinarias, también podemos encontrar los procesos jurídicos, contraversiones, licencias de tránsito, entre otros más documentos. Para las unidades documentales complejas, expedientes, la ordenación cronológica se debe realizar de acuerdo con las fechas externas, comenzando por año, mes y día. Continuamos con la pregunta, ¿qué es una unidad documental o tipo documental? Bueno, podemos decir archivísticamente que la unidad documental es elemento fundamental de una serie documental, la cual puede ser simple o puede ser compleja. La simple está constituida por el mismo tipo de documento o tipología documental. La unidad documental es el resultado físico de una actividad llevada a cabo en las unidades administrativas por las funciones que le han sido asignadas. Sin embargo, no todas las actividades generan tipos documentales. También podemos decir que las unidades complejas con las que nosotros estamos más familiarizados es con el expediente. Está integrada por tipos documentales de diversa índole y responden a una secuencia dentro del trámite respectivo. Bueno, los tipos documentales básicos que conforman los expedientes son los que en la mayoría de los casos establecen esos manuales de procedimientos para el trámite de un proceso determinado. Un ejemplo de ellos son las series de historias laborales, cada expediente en una unidad documental compleja que se conforma con documentos relativos a una persona desde que se vincula a una entidad hasta que se hace el respectivo retiro de esa persona laboralmente de la entidad que se encuentra. Continuamos con la pregunta número 7 que nos dice qué formatos de apoyo se emplean en la ordenación documental. Hablan sobre el testigo documental, hoja de control, entre otras. Bueno, dentro de la ordenación documental, esta se refiere a esa organización y clasificación de documentos para facilitar su uso y consulta. Es un proceso donde podemos emplear diferentes formatos de apoyo para establecer secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas, ¿cierto? A continuación voy a mencionar algunos de estos formatos donde encontramos el testigo documental y podemos decir que este se utiliza con el fin de identificar esa ubicación de un expediente o documento dentro de un archivo. El testigo documental se coloca en la carpeta o dentro de la caja que contiene el expediente y se registra en una hoja de control. Ahora bien, continuamos con la hoja de control, que esta se utiliza para registrar la ubicación de los expedientes o de esos documentos dentro de un archivo. En la hoja de control se debe anotar el número de la carpeta o el número de la caja, asimismo la hoja y la ubicación física del expediente o del documento. Continuamos con el índice. El índice de los documentos
es ese listado que se encuentra dentro de un archivo ordenado por tema o carpeta. El índice facilita la búsqueda y la localización de los documentos. Continuamos también con la clasificación documental. Este es el proceso que realizamos con el fin de agrupar los documentos en categorías o en series, y estos se agrupan según su contenido o función. La clasificación documental permite clasificar y separar los documentos que tienen valor histórico, legal, de los que no lo tienen. O sea, nos permite realizar ese tipo de separación. Dentro de los formatos también encontramos los rótulos de las cajas, los rótulos de las carpetas, que es los que contienen esa información puntual de que tiene el contenido del expediente y dónde está ubicado, las referencias cruzadas, encontramos los cuadros de clasificación, las tablas de retención y los procedimientos de ordenación, entre otros. Bueno, podemos decir que dentro de esta ordenación documental eh, tenemos que puntualizar ese proceso de organización y clasificación de los documentos que nos facilita el uso y el acceso para la consulta de la información que encontramos dentro de los expedientes. Continuamos con la pregunta número 8 que nos dice cómo se debe de efectuar la rotulación de las carpetas y las cajas de archivo, qué información debe de contener el rótulo y cuál es la posición adecuada para su ubicación. Ahora bien, en pantalla estamos viendo un rótulo de caja, como les contaba, es del archivo de la Fundación Universitaria y cómo están las carpetas. Allí las carpetas, la información la tiene plasmada en la parte posterior. La rotulación de carpetas y cajas de archivo son esa forma de señalización que tienen los documentos y consiste en identificar el contenido de las carpetas y cajas en los mobiliarios de archivo a través de ese rótulo, ¿cierto? Que nos permite a nosotros identificar qué tipo de información tenemos allí, la ubicación, el año que se expidió este documento, ¿cierto? Entonces, cuando el usuario nos hace a nosotros la solicitud de esta información o el requerimiento de esta información, nos facilita a los archivistas poder llegar a esa información de forma más fácil. El rótulo de las carpetas y las cajas de archivo debe contener la siguiente información. El rótulo contiene código de acuerdo a las tablas de retención documental y su ubicación física del expediente como con el tipo de fondo o área que salió la información, además de la serie, la subserie, el código, como decía anteriormente, la tabla de retención, el número de folio, el nombre de ese archivo. El contenido debe ser descriptivo, debe ser un contenido muy claro y debe indicar lo que se encuentra dentro de la carpeta o caja con el fin de poder acceder fácilmente a esta información. Debe tener la fecha de creación o fecha de cierre, el número de la caja, número de carpeta, número de serie o número de referencia cruzada si es el caso. Esta información debe estar reglamentada según la norma o el acuerdo archivístico 042 del año 2002 del Archivo General de la Nación. El rótulo debe ser ubicado en la parte frontal superior izquierda según la norma de la carpeta y en las cajas de archivo el rótulo debe estar en la parte frontal de la caja. Ahora continuamos con la pregunta número 9, que nos dice qué condiciones deben cumplir los depósitos de archivo. Aquí debemos de ser muy claros y, por ejemplo, acá en la Fundación Universitaria de Bellas Artes están pendientes por comprar unos estantes con el fin de organizar bien la información, ¿cierto? Estos depósitos o lugares donde archivamos la información o donde almacenamos la información debe conservar los documentos y registros a largo plazo, debe cumplir con esa serie de condiciones que le permitan la preservación durante el tiempo, donde se garantice, ¿cierto?
que este material va a estar conservado y va a estar preservado y va a ponerse a disposición eh, de las personas que lo requieran. Debe estar organizado adecuadamente y que nos faciliten el acceso a la información. Bueno, ¿qué debe contener estos depósitos? Deben contener un control de acceso, ¿cierto? Donde se debe limitar el acceso a los depósitos de archivo eh, al personal autorizado. Al archivo no puede ingresar todo el mundo, teniendo en cuenta que es información, podemos encontrar información frágil, que no todas las personas pueden tener acceso a ella. Y con esto ayudamos a prevenir los daños o las pérdidas de la información, la mala manipulación no autorizada de los documentos. También tenemos que hablar de la seguridad física de los depósitos y estos deben de contar con una protección y esa protección debe estar contra amenazas físicas como incendios, eh, inundaciones, robos, daños, accidentes. Deben contar con sistemas de seguridad como alarmas contra incendios, sistema de detección de inundaciones, un sistema de seguridad con el fin de prevenir esos robos de la documentación. Dentro de los aspectos estructurales, debemos decir que las estanterías deben de estar a 2.20 metros de alto, la resistencia de las placas y picos deberá estar dimensionada para soportar una caja mínima de 1.200 kilos por metro cuadrado, cifras que se deben incrementar si se va a emplear estantería compacta o mayor tamaño señalado. También tenemos que hablar de los pisos y muros, de los techos y las puertas que deben de estar construidos en un material inífugos. En ese material inífugos, un material que sea de alta resistencia mecánica y que prevenga pues como ese desgaste mínimo a la absorción o a la abrasión. Las pinturas utilizadas deben contar con cierta normatividad, deben de poseer propiedades inífugas y tener el tiempo de secado necesario, evitando desprendimiento para no llegar a contaminar la información o los archivos y que se nos vayan a deteriorar con el tiempo. Deben de contar con un almacenamiento adecuado. Este almacenamiento para los documentos dentro de las estanterías o unidades de almacenamiento, como cajas de archivo, carpetas, colgantes o archivadores, y deben estar organizadas de manera que sean fácilmente identificables y accesibles. Y esta parte es muy importante hablarla porque debe haber un control de temperatura y humedad. La temperatura y la humedad relativa deben mantenerse dentro del rango adecuado para la preservación de los documentos. La temperatura recomendada suele estar entre los 15 grados y los 20, con una humedad relativa del 30% al 50%. Estas son condiciones que ayudan a prevenir el deterioro causado por la humedad y las temperaturas extremas. Por eso debemos de tener esa temperatura adecuada con el fin de preservar la información. Bueno, y ahora también es importante hablar de la iluminación. Debemos de contar con una iluminación adecuada dentro de los depósitos, lo que nos va a permitir o nos va a facilitar esa lectura y manipulación de los documentos, evitando la exposición directa a esos documentos a la luz solar y el uso de luces ultravioleta. También debemos decir que estos documentos o expedientes deben de estar protegidos contra la luz solar directa, no les va a dar la luz solar porque esto conllevaría primero a un deterioro más rápido y también a esa radiación ultravioleta que puede causar decoloración y daños a futuro en los documentos. Y es muy importante realizar un control de plagas, hacer una fumigación periódica a estos depósitos o archivos. Debemos protegerlos contra la infestación de plagas con el fin
de proteger la información. ¿Qué insectos podemos encontrar aquí? Roedores como ratones, cucarachas, insectos que pueden dañar o deteriorar la información con el tiempo. Por eso es importante adquirir o tener esas medidas preventivas. Y en muchos de esos casos realizar unos tratamientos químicos o tratamientos biológicos. Ahora continuamos con el sistema de extinción de incendios. Es importante que los depósitos tengan este sistema con el fin de controlar esas posibilidades que se pueden generar de incendios dentro de los archivos. Eh, por eso los archivos deben contar con este sistema de extinción de incendios efectivos, ¿cierto? Como rociadores o agentes extintores que nos ayuden a proteger los documentos en caso de que se dé un incendio. Bueno, ahora pasamos a la pregunta número 10. Y la pregunta número 10 nos dice cómo se deben de organizar las cajas al interior de los depósitos de archivo. En las imágenes estamos viendo cómo están las cajas organizadas, dentro de la caja cómo iría organizada la información. Y para dar respuesta vamos a hablar de lo siguiente. Las cajas al interior de los depósitos de archivo se deben seguir ciertas especificaciones. Estas especificaciones técnicas nos ayudan a garantizar la conservación de los documentos, ¿cierto? A continuación, les voy a presentar algunas recomendaciones que debemos de tener en cuenta con el fin de encontrar unos mejores resultados al momento de realizar la búsqueda. En primer lugar, las cajas de archivo deben de cumplir con las especificaciones técnicas establecidas para garantizar su resistencia y durabilidad dentro de las unidades de archivo. También deben tener un tamaño adecuado para los documentos que se van a almacenar y no deben de tener agujeros que permitan el ingreso de insectos, del polvo, de la humedad. Estas cajas también deben de tener una ventilación para evitar la formación de microclimas, pero no deben tener agujeros que permitan el ingreso de elementos externos. Deben estar dispuestas en el depósito de afuera hacia adentro, de manera que se facilite el acceso y consulta a la información. Bueno, podemos decir que las cajas de archivo también pueden estar montadas o desmontadas y pueden estar hechas de diferentes materiales como el cartón o como el plástico. También es importante seguir especificaciones técnicas que garanticen la conservación de los documentos. Las cajas deben tener un tamaño adecuado, esto es muy importante. No deben de tener agujeros y deben de tener ventilación y estar dispuestas de manera que facilite y garantice ese acceso rápido a la consulta de la información que se encuentra allí dispuesta. Ahora bien, continuamos con la pregunta número 11, donde nos pregunta o nos dice cómo se debe llevar a cabo un proceso de reconstrucción de expedientes. Podemos decir que este es un proceso o un procedimiento técnico que se debe llevar a cabo con aquellos expedientes que se han deteriorado o expedientes que tenemos extraviados o se encuentran incompletos. A continuación voy a presentar algunos pasos que se deben seguir o tener en cuenta para llevar a cabo este proceso de reconstrucción de los expedientes. Bueno, en primer lugar tenemos que identificar los documentos faltantes. Entonces hacemos esa revisión, una revisión que sea muy exhaustiva de los documentos que hacen parte del expediente con el fin de identificar o determinar qué documentos son los que me están faltando. También debemos recopilar como ese tipo de información que se encuentra allí. Toda la información disponible sobre los documentos faltantes, qué tipo de documento, cómo son las fechas o cuáles son las fechas, nombre de las personas involucradas, qué tema o qué otra información contenía ese documento faltante. Y continuamos buscando
documentos en otros archivos. Entonces rastreamos otros archivos mirando a ver si de pronto se ha traspapelado esta información. Si de pronto estos documentos faltantes nosotros los encontramos en otros archivos, debemos hacer la solicitud para obtener una copia o realizar un préstamo temporal. Ahora bien, dentro de la reconstrucción de los documentos faltantes no se puede obtener de otras fuentes, se debe proceder a su reconstrucción. Para ello, se pueden utilizar diferentes técnicas, como la transcripción de documentos similares, la reconstrucción de documentos a partir de fragmentos o la elaboración de documentos nuevos a partir de la información que tenemos nosotros disponibles dentro de la unidad de información. También debemos de verificar la integridad del expediente. Una vez que hemos reconstruido el documento o el expediente, estos faltantes, debemos verificar que el expediente esté completo y que todos los documentos estén en el debido orden según la normatividad vigente. Bueno, el proceso de reconstrucción de expedientes es un procedimiento que se debe llevar a cabo con los expedientes que se han deteriorado. Como decía antes, los que tenemos extraviados o expedientes que se encuentran incompletos. Para llevar a cabo estos procesos se debe seguir pasos que anteriormente mencioné, donde vamos a identificar faltantes, recopilamos información, hacemos la búsqueda del documento faltante en los otros archivos y por último procedemos a hacer la reconstrucción y la verificación de la integridad de dicho expediente. Ahora bien, continuamos con la pregunta número 2, que nos dice cómo se debe realizar el proceso de foliación de los documentos análogos y análogos como los electrónicos. Bueno, dentro de la presentación estamos viendo eh, un ejemplo de foliación. La foliación es ese proceso que consiste en darle esa numeración a los documentos de un expediente con el fin de que nos permita facilitar su identificación y consulta. Se presentan algunas recomendaciones para realizar el proceso de foliación de documentos análogos y electrónicos y debemos de tener en cuenta estas recomendaciones que son las siguientes. Entonces, para los documentos análogos, primero debemos de tener en cuenta la documentación que va a ser objeto de la foliación, debe estar previamente ordenada y depurada. Se debe foliar todos los documentos y tener en cuenta que las hojas que se encuentren en blanco no se deben foliar, estas hojas se separan. Eh, la numeración debe ser consecutiva y en orden ascendente. Si de pronto se nos pasa algún documento, debemos empezar nuevamente con este proceso. La numeración debe colocarse en la parte superior derecha de cada hoja y debe estar cerca al borde. Y se debe utilizar un lápiz suave para realizar la numeración. ¿Por qué suave? Porque debemos de tener en cuenta que si hay un proceso, un procedimiento donde nos equivocamos, debemos borrar la información y volver a escribirla. Para los documentos electrónicos debemos realizar el análisis del documento para identificar su clasificación, su ubicación dentro del archivo. Debemos asociar el documento electrónico a un índice electrónico en un mismo expediente electrónico o en una serie documental. Se debe utilizar una numeración consecutiva, igual que en los documentos análogos, y debe ser en orden ascendente. También se debe utilizar un software especializado para realizar la foliación electrónica. Bueno, ahora continuamos con la pregunta número 3, que nos dice, elabore una propuesta para llevar a cabo la organización de los expedientes electrónicos. El objetivo principal de esta propuesta es establecer un sistema eficiente y organizado, para la gestión de los expedientes electrónicos a fin de agilizar esa búsqueda de la información, que nos permita el fácil acceso y manejo a la información dentro de las instituciones. Dentro de los pasos que vamos a realizar para la organización de los expedientes electrónicos,
tenemos el análisis de los expedientes existentes. Debemos realizar un inventario exhaustivo de los expedientes electrónicos existentes para conocer la cantidad y la naturaleza de la información que se encuentra dentro de estos expedientes. Debemos de clasificarlos, todos los expedientes existentes, en categorías que sean relevantes para la institución. Un ejemplo sería por departamentos o por áreas, por dependencias, por proyectos, por tipo de documento, entre otros. Debemos de identificar los expedientes que necesiten ser actualizados o desechados y tomar las medidas necesarias. Debemos de definir una estructura de carpeta. ¿Qué quiere decir esto? Debemos definir una estructura lógica y coherente para la organización de los expedientes electrónicos. Se puede utilizar categorías basadas en el tipo de documento, el tema, el año, la dependencia, las necesidades de la institución. Debemos de establecer un nivel de jerarquía que facilite la navegación o la búsqueda de los expedientes. También debemos establecer un sistema de nomenclatura, definir un sistema que sea claro, un sistema consistente para facilitar la identificación y búsqueda de los expedientes electrónicos, utilizando la combinación de fechas, de números, que podamos utilizar palabras claves, estas palabras claves que sean relevantes para cada documento y establecer unas normas de nomenclatura con el fin de asegurar que todos los documentos que todos los documentos de los usuarios se encuentren con la firma. También debemos de implementar un software de gestión documental. Dentro del software de gestión documental debemos de tener en cuenta que sea un software adecuado para las necesidades de la institución. Si es una institución privada, puede adquirir un software de acceso libre, en este caso sería Orfeo, un software recomendado. Para las instituciones públicas sí debe ser por normatividad un software que sea pagado. Janin también ofrece un servicio de software para las unidades de archivo o los centros de gestión documental. Este software debe ser capaz de almacenar, organizar y buscar los expedientes electrónicos de manera eficiente. Debe asegurarse de que este software cuente con funcionalidad de indexación y de la búsqueda avanzada para facilitar el acceso a la información y que se puedan realizar pruebas exhaustivas para garantizar que el software funcione correctamente y sea compatible con los sistemas y los equipos existentes. También es importante capacitar al personal. Hay que brindarle capacitación al personal con el fin de garantizar la gestión de los expedientes electrónicos para que se familiaricen con el sistema de la organización y el software de gestión documental. Es importante también capacitarlos sobre cómo cargar, organizar y buscar los expedientes electrónicos utilizando nuevos sistemas o nuevas herramientas tecnológicas que les permita proporcionar al material de referencia, puede ser con tutoriales, puede ser con secciones de capacitaciones que se programen para el personal. Capacitaciones que sean continuas, que permitan o que aseguren esa comprensión y utilización adecuada del sistema. También establecer políticas y procedimientos. Dentro de estas políticas debemos de organizar y manejar los expedientes electrónicos, así como los permisos de acceso y las medidas de seguridad necesarias para proteger la información, documentar los procedimientos y comunicarlos al personal involucrado. Bueno, también debemos realizar seguimiento y evaluación, ¿cierto? Debemos de implementar periódicamente una evaluación al sistema de organización de los expedientes electrónicos y estar evaluando con el fin de detectar posibles mejoras o ajustes que se deban realizar. También se debe solicitar una retroalimentación al personal
y de los usuarios para identificar áreas de mejora, resolver posibles problemas que surjan en el proceso, realizar autorías, realizar autorías regulares con el fin de garantizar que sigan los procedimientos y políticas que ya han sido establecidos por la institución. Bueno, voy a mencionar algunos beneficios que tiene esta propuesta. Dentro de los beneficios encontramos mayor eficiencia en la búsqueda y acceso a la información. Vamos a encontrar un ahorro de tiempo y recursos al encontrar rápidamente los documentos requeridos, mayor seguridad y protección de la información, una reducción del espacio de almacenamiento físico necesario para los expedientes, eh, facilitar la colaboración y el intercambio de información dentro de las instituciones, cumplimiento de regulación y normativas relacionadas con la gestión documental, también implementar un sistema organizado y eficiente para la gestión de los expedientes electrónicos. Esto brindará a la institución una mayor capacidad de respuesta y un manejo más efectivo de la información, lo que va a ayudar a contribuir a una mejor toma de decisiones y un funcionamiento más eficiente, entre otros. Continuamos con la pregunta número 14, donde nos dice que explique en qué consiste y cómo se debe diligenciar una hoja de control. La hoja de control es el documento que se utiliza para registrar la ubicación de los expedientes, documentos, de expedientes o documentos de archivo. Para diligenciar la hoja de control, debemos de seguir unos pasos que son, primero, identificar el expediente o documento, ¿cierto? Debemos identificar el expediente o documento que se va a registrar dentro de la hoja de control. Se debe registrar la información básica de este expediente o de este documento. ¿Qué información? El número de la carpeta, el número de la caja, el número de la hoja, la ubicación física del expediente o del documento. También se debe registrar la información, bueno, se debe registrar la información básica, como les decía, el número de la caja, la carpeta, la ubicación física, etc. También se debe registrar información adicional en la hoja de control, como qué información, el nombre del titular del expediente, la fecha de la creación de dicho expediente o de documento, el tema que trata o el asunto de este expediente y otra información que sea referente que nosotros veamos de importancia que debe estar en la hoja de control. La hoja de control debe estar actualizada. Nosotros debemos de estar pendiente y esta debe actualizarse cada vez que se retire o se devuelva un expediente o documento del archivo. También debemos verificar la integridad de la hoja de control. ¿Cómo se verifica? Entonces tenemos que tener claro, estar seguros de que esta hoja esté completa y de que toda la información esté registrada de forma correcta. Y por último, una hoja de control, podemos decir que es ese documento que se utiliza para registrar la ubicación, recordemos, y la ubicación de los expedientes y los documentos que encontramos dentro del archivo unidad de información. Por último, continuamos con la pregunta final, que es la pregunta número 15, donde nos menciona, nos dice que explique en qué consiste y cómo se debe diligenciar un testigo documental. Bueno, el testigo documental es un documento que se utiliza para identificar la ubicación de un expediente o documento de un archivo cuando se retira del expediente en caso de salida para préstamo o consulta o traslado. Y a continuación voy a mencionar algunos pasos o procedimientos que debemos seguir para diligenciar el testigo documental. En este momento estoy proyectando algunos anexos. Bueno, entonces primero tenemos que identificar el expediente o documento. Bueno, se debe identificar el expediente o documento que se va a registrar dentro del testigo documental.
También debemos de registrar la información básica del expediente, como el número de la carpeta, el número de la caja, la hoja de control, la hoja de ubicación o la ubicación física del expediente y el documento. Debemos de estar actualizando el testigo documental, ¿cierto? Este debe estar actualizado cada vez que se retire o se devuelva un expediente del archivo. Debemos de verificar la integridad del documento, de este testigo documental, eh, que esté completo, que esté bien registrado, que tenga toda la información correctamente diligenciada. Y por último, dentro del testigo documental tenemos que tener clara la foliación, ¿cierto? Que se debe foliar en el recuadro colocado en la parte superior derecha de dicho formato. Esto sería todo por hoy. Voy a mostrar también algunos anexos de algunos formatos que maneja la institución, la Fundación Universitaria Bellas Artes dentro de su archivo. Ellos me decían que el testigo documental en este momento no lo están manejando, que tienen pendiente, como dije hace un rato, eh, el cambio de esas estanterías con el fin de tener preservada y conservada la información y mejor ubicada. También algunas fotos de la visita realizada, donde nos muestra, pues me dejaron ingresar a conocer toda la información de los archivos, las cajas, cómo estaban ubicadas, las carpetas, el archivo rodante que tiene, las carpetas cuatro aletas, las historias laborales, cómo estaban organizadas. Esto sería todo por hoy. Hasta pronto.